iniciando este trimestre, les compartiré la cátedra de Bellas Artes. Mi nombre es Donaldo Núñez, a la orden para el desarrollo del trimestre, el desarrollo del módulo que van a desarrollar durante este trimestre con las diferentes actividades que se desarrollan en las unidades que corresponden al módulo. El módulo está comprendido, está formado por 3 unidades. En la unidad 1, que es el concepto de arte, unidad 2, que es sobre la gramática musical, y la unidad 3, que es la teoría del color. Cada uno pues desarrollarán diferentes actividades relacionadas a los temas correspondientes. Para esto, vamos a compartirle que tengo un cronograma con la unidad, las actividades, los temas y actividades que deben desarrollar. La asignatura Bellas Artes, en la unidad 1, que está desde la página 8, en la página 8 y 9, unidad 1, número de actividades, el tema es concepto de arte, el periodo de evolución, la Edad Media, Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII hasta el siglo XX y la época actual. La observación o descripción de la actividad es elaborar un mapa conceptual sobre el concepto de arte, que eso está en la página 8, 9, anexar en la página del módulo. Igual las actividades que estén marcadas en la plataforma deben ir subiéndolas a la plataforma acorde a las fechas correspondientes que se le estén agregando allí, ¿verdad? Dentro de esa unidad 1 está también, con ese tema 1, la actividad de glosario del tema 1. Y ahí leer el tema 1, obtener un glosario de 20 términos que les llame la atención de ese tema, y de ahí van a ir obteniendo los 20 términos que le llaman la atención. A cada término le buscan el concepto, que se ilustra con una pequeña imagen, una pequeña figura relacionada al término y al concepto, al significado. Esto debe ir en forma de álbum. Pueden desarrollar también, si lo van a enviarlo de forma digital, en un Word, le hacen la modificación, lo transforman allí para que pueda ser subido a la plataforma. Todo, respectivamente, con sus datos, su nombre, su cédula y todo lo correspondiente a ese trabajo, que debe ir acorde a su nivel académico, ¿verdad? Su nivel estudio. La otra actividad correspondiente a ese tema, el tema 1, elabora un dibujo donde represente para ti lo que es el arte. Ya desarrollado, ya leído el tema, haber conocido los diferentes términos, los diferentes conceptos
diferentes imágenes que se dan durante el tema 1, que es sobre el concepto de arte y la evolución que ha tenido el arte desde su inicio hasta la época actual, pasando por la evolución de la Edad Media, Renacimiento, siglo XVI, siglo XVIII, siglo XX, y los diferentes movimientos que se dan en esos periodos, ¿verdad? En otra actividad está importancia del arte en la vida del ser humano. Aquí la actividad es investiga la importancia del arte en la vida del ser humano, justifica su respuesta, más ilustraciones. Esto debe ir presentado en un folder o en caso de forma digital, deben desarrollarlo en el formato correspondiente, ya sea Word, PowerPoint, para que pueda ser agregado a la plataforma correspondiente en la fecha indicada. Otro tema acá, el tema 2, que es el arte en la Edad Media. Este corresponde, el arte en la Edad Media, que corresponde a otro de los periodos de evolución que ha tenido el arte. Y esto está formado por la actividad que van a desarrollar ahí, es elaborar un mapa conceptual sobre el arte en la Edad Media. Se han dado diferentes movimientos en el arte, las diferentes etapas, periodos en las cuales se ha evolucionado el arte, pasando por diferentes momentos, cambios, evolución, y ahí, bueno, conoceremos entonces todas estas historias y desarrollamos entonces un mapa conceptual relacionado al arte en la Edad Media. En la actividad 5 de ese tema, comprende pues pintores sobresalientes, como hemos visto, ¿verdad? Se han dado diferentes movimientos del arte, igual van a tener pintores sobresalientes. A estos se investiga sobre los pintores y sus obras más sobresalientes del Renacimiento. Hasta allí sería la unidad 1, que está hasta la página 19. Y la descripción de las diferentes actividades que se van a desarrollar durante el trimestre con sus correspondientes fechas. En la unidad 2, que comprende la gramática musical, en la gramática musical, pues conociendo los diferentes signos o símbolos de la escritura musical. Allí comprende en la actividad número 6, que tiene el módulo, página 21, definir las palabras ilustradas, las palabras que están ahí en la lista. Hay un listado de 20 términos, 20 palabras. Eso deben igual conceptualizarla, buscar el significado, y cada una va ilustrada acorde a su término y a su concepto. Igual deben presentar, desarrollarla en un formato correspondiente para poder pasarlo a la plataforma. Entre otra actividad, la otra actividad de la unidad 2 realiza un dibujo representativo sobre lo que es la música, ¿verdad? La música en el sentido de gramática musical, representativo sobre las diferentes escrituras musicales, símbolos, signos y lo que representaría para ti lo que es la música. En figuras musicales,
elaborar un mapa conceptual sobre los elementos de la partitura. Elaborar un mapa conceptual sobre los elementos de la partitura. Esto corresponde a la página 26 en el módulo. La descripción de la actividad. Eso es lo que comprende la actividad número 2, el tema o la unidad número 2. En otra actividad de las figuras musicales, elaborar un cuadro donde represente las figuras musicales, su silencio, su valor representativo. El tema 4 o bien la unidad 3, la unidad 3 que está relacionada a el dibujo y la pintura. Colores primarios, secundarios y círculo cromático. Solo para cubrir una parte de lo que comprende el dibujo y la pintura. El dibujo y la pintura es un campo bastante abierto, bastante amplio sobre sus diferentes temas, diferentes actividades con las que se puede desarrollar el color y la pintura. Esto comprende la actividad 9 del módulo, que está sobre la página 31. Donde realiza un dibujo de tu creatividad e imaginación, la indicación en la página 31. Otra de las actividades que van a desarrollar sobre la unidad 3, el tema 4, es una prueba sumativa que comprende aplicar los colores primarios y secundarios y el círculo cromático que están en la página 32, 33, deben representarlo, deben desarrollarlo. Igual esa la actividad debemos enviarla correspondientemente por el medio indicado, ¿verdad? Que es la plataforma. Y para cerrar allí con el módulo, completar los espacios con los diferentes aspectos de evaluación según su actitud en los diferentes criterios, asistencia, desarrollo del... Hay una autoevaluación y una coevaluación que comprende pues, sus diferentes aspectos, observar en la conducta, asistencia a la clase, no interrumpir, sumarse o participar en diferentes grupos, presentar las tareas asignadas, justificar apropiadamente las ausencias por medio de notas escritas, la conducta, en este caso, en sus actividades virtuales, demostrar un entusiasmo en sus estudios y los trabajos ordenados, limpios y con buena presentación. En la coevaluación, los diferentes aspectos: interacción positiva con su compañero, valora la opinión del compañero y, en este caso del profesor, hace aportes significativos, desarrollo de clases, participa activamente en los talleres, es solidario con sus compañeros, colabora según las posibilidades en las actividades que se desarrollen y acepta críticas y recomendaciones. Demuestra el espíritu de superación y su asistencia es puntual a las reuniones y actividades de trabajo. Su contribución en la solución de problemas en el grupo fue satisfactoria, aceptable, significante o insignificante o muy significativo. Y ahí pues cada tema tiene la descripción de diferentes actividades. Se desarrollan actividades sincrónicas, asincrónicas, que serán
serán anunciadas en la plataforma correspondientes con sus fechas y la descripción de cada una. A ver, continuamos entonces, volvemos al tema correspondiente. Esto estaba haciendo solo una descripción general del módulo. Acá vamos entonces al concepto del arte, que es el tema correspondiente a la unidad 1, tema 1 de la unidad 1. En un momento. Continuamos. Vamos a ver al inicio en la unidad 1, el tema 1, concepto del arte. Que nos dice en su tema, en su objetivo específico, enumera las etapas por las que ha evolucionado el concepto de arte y cómo este ha influenciado en la historia humana. Aquí nos dice pues que el concepto del arte ha evolucionado a lo largo de la historia en el mundo griego, en el arte que no comprendía solamente las llamadas bellas artes, sino también los oficios manuales, ya que de acuerdo a su mentalidad, el arte se realizaba tanto con la habilidad manual como con la actividad mental. Por este motivo, los médicos, al lado de los carpinteros, escultores, pintores, eran considerados demiurgos. Eran considerados demiurgos y era un término que alude a los actuales artesanos y artistas por igual. ¿Ya? Cabe señalar que en el mundo griego no existía la distinción que hacemos actualmente entre ellos, ya que todo esto ha ido modificando, ha ido cambiando según las actividades correspondientes, ¿verdad?, que se desarrollan, a diferencia de escultores, pintores, escultores, que se desarrollaban o destacaban una actividad más fuerte, con más precisión, con más detalles, con más esfuerzo, eran comparados allí con las actividades de artesanos como algo particular, algo similar
Esto nos llevó a que en un momento pues se llevara a una clasificación de estas áreas y donde el Galeno, padre de la medicina, definió, el Galeno, padre de la medicina, definió el arte como un conjunto de preceptos universales adecuados y útiles que sirven en su propósito establecido. Esto, pasando de estos periodos, digamos hasta el periodo occidental, en la época occidental, donde las artes se clasifican de acuerdo a su utilidad y a su práctica. Las que requerían de un esfuerzo mental, que eran llamadas artes liberales, y por su parte las que exigían un esfuerzo físico, que eran denominadas artes vulgares. Por ejemplo, en la práctica de la medicina era considerada una actividad dentro de las artes liberales, ¿verdad? Se da allí en la época occidental la clasificación entre artes liberales y las artes vulgares. Existía ahí entonces la práctica, por ejemplo, de la medicina y que era considerada o estaba clasificada dentro de las artes liberales. Las artes liberales eran percibidas como infinitamente superiores a las comunes o vulgares en el mundo greco-romano. El arte de un escultor, de un pintor, por ejemplo, se consideraba una de las artes vulgares, mientras que el médico era un artista más importante y respetable. En este caso, el médico, a esa época, en ese momento, era calificado como un artista, ¿verdad? Como una persona más calificada, más importante, más respetada según sus méritos, según sus actividades desarrolladas. Otro de los periodos en los cuales ha evolucionado, ha pasado el arte desde su inicio, es la Edad Media. ¿Ya? Esto por mencionarle o redactarle alguno de los periodos o etapas en las que ha evolucionado el arte. En la Edad Media se continúa considerándose el arte como una de las habilidades o destrezas cuya importancia reside en su utilidad. En esta época se institucionaliza la clasificación de las artes y se hace una definición entre las artes liberales y las artes mecánicas. ¿Ya? Se va variando allí, no es solamente artes liberales, artes vulgares, se agrega una actividad más que está entre las artes mecánicas. Así, por ejemplo, las arquitecturas y las actuales artes plásticas forman parte de las denominadas artes mecánicas, que son artes inferiores respecto a las artes liberales, tales como la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música y, por supuesto, la medicina. En otro momento, en otro periodo, o otra etapa del arte, de la evolución del arte, está el Renacimiento. El Renacimiento que inicia a hacerse una distinción entre las bellas artes y los oficios, como la belleza comenzó a valorarse y los artistas empezaron a ver una diferencia entre su actividad y la de los artesanos, considerando que la suya o la de los artistas era superior. Había una ahí como comparaciones, ¿verdad? De cuáles eran las artes de mayor valor o cuáles eran más superiores, cuáles eran según su actividad, ya fuese una actividad física o una actividad mental, ¿ya? Desarrollándose según lo que se esté aplicando allí en sus diferentes trabajos que se puedan desarrollar en estas actividades, ya sea de forma física o de forma mental, como lo demuestra con las artes liberales, artes vulgares, artes mecánicas, o el trabajo de un escultor,
el trabajo de un pintor, trabajo de un arquitecto, comparado a las actividades eh, desarrolladas, aplicadas por las artes menores, como son las artesanías, la pintura, el dibujo, la orfebrería, la cerámica y otras actividades manuales, eh, manualidades, otras actividades menores, ¿verdad? De las artes menores. Bien, en otro momento, en el siglo XVI, se consideró que el elemento común de las artes era la armonía. Se considera el elemento común de las artes la armonía, la cual representa una fuente de placer para el espectador, agregando la idea de que actúa por medio de la belleza. En esta época, en este momento del siglo XVI hasta el siglo XVIII, es cuando Charles Batiou habla por primera vez de las bellas artes, considerando que eran 5 en total. Las bellas artes, ahí se da una clasificación, ya un orden sobre las bellas artes, y clasifican allí la pintura, la escultura, la música y la danza. Pintura, escultura, música, poesía y danza, a las cuales se le añade posteriormente la arquitectura y la elocuencia. ¿Ya? De inicio contaban con solamente 5. Luego se le añaden la arquitectura y la elocuencia, que son partes que han ido evolucionando, que han ido desarrollándose, obteniéndose de las actividades de inicio, que fueron el dibujo y la pintura, o las actividades o las artes de inicio, que son el dibujo y la pintura. Y de ahí, en cada momento, cada siglo ha ido evolucionando hasta obtener otras actividades, ya sea de esfuerzo físico o mental, como fueron las artes vulgares o liberales, y hasta todo lo que tenemos actualmente, hasta la época actual, pues que todas estas artes han ido evolucionando, que prácticamente se desarrollan en forma tecnológica, forma digital. La idea de Batiou se aceptaron a nivel universal, de manera que a partir del siglo XVIII los oficios manuales se consideraban oficios quedando excluidos de las artes manuales, ¿verdad? Han ido quedando como excluidos de las artes, según la clasificación de Batiou en el siglo XVIII. Pero esto en el momento, actualmente esto ha ido como reinvirtiéndose, ¿verdad? Que ha ido retornándose a la vuelta de todas estas actividades, ya sea forma manuales o formas digitales. Lo mismo sucede con la ciencia, entre ellas la medicina. En la ciencia, el arte de la medicina, en este momento deja de incluirse dentro de las artes de acuerdo a Charles Batiou, porque las características comunes a las bellas artes, esa es la limitación de la naturaleza, eran limitadas. El arte de la medicina, según Batiou, y no la clasificaba dentro de estas otras actividades de bellas artes, como eran la pintura, la escultura, la música, la poesía y la arquitectura, la danza y la elocuencia. En el siglo XX surgen nuevos cuestionamientos a partir de la aparición de disciplinas tales como la fotografía, el cine, que se consideran un objeto, que se considera como un objeto que puede o no ser un objeto artístico, ¿verdad? Se considera la fotografía, en este caso la fotografía del cine, como un objeto artístico,
dependiendo del propósito de su productor. Sin embargo, hasta esta idea presenta el problema de que en ocasiones se produce una obra de arte sin la intención de que el objeto sea artístico, ¿verdad? En el momento de una fotografía que se toma así empíricamente en un lugar que le llamó la atención, tomó la fotografía y ahí se está produciendo, ¿verdad? El arte sin la intención de querer hacerlo, sin la intención de poder desarrollarlo. Para esto, en este momento entonces se dan los movimientos vanguardistas. ¿Cuáles son estos movimientos vanguardistas? Los movimientos vanguardistas están el surrealismo, el futurismo, el abstraccionismo, el impresionismo, este, el surrealismo, el futurismo, el abstraccionismo y el expresionismo en sus diferentes facetas o diferentes actividades, diferentes técnicas en las que se pueda desarrollar en cada uno de ellos. Para esto, en el siglo XX surgen a partir del simbolismo y el expresionismo el arte como una entidad aislada, sino la forma es la forma forma parte de la cultura artística, la cultura del arte. Sin embargo, debido a sus cualidades y a sus lenguajes, constituye una realidad aparte independiente de la realidad del mundo. El objetivo es dar vida a las obras de arte, las cuales se valoran en sí mismas independientemente de la vida, las ideas y la destreza del creador. Hay que tomar en cuenta que el arte no es solamente un hecho individual, sino que tiene también un carácter social y que es en el ámbito social se cuestiona y se define. Lo mismo sucede con la calidad artística. La calidad artística que no es algo propio de la obra, sino una atribución de valor que no puede separarse de las normas, intereses, convenciones, gustos imperantes en el momento en que se producen o interpretan las obras de arte en sus diferentes escenas, diferentes temas, diferentes cualidades, diferentes técnicas en las que se puedan desarrollar. Cada sociedad determina, cada sociedad de determinada época discute y crea normas y convenciones acerca del valor artístico de las obras de arte. ¿Ya? Las obras de arte que pueden tener un valor significativo tanto para el artista como para el observador, para el espectador, para la persona a quien la observa, quien la interpreta, quien puede tener un significado, ¿verdad? Muy importante o de con bajos calidades o sentimientos. Puede ser inverso, ¿verdad? Que le puede llamar mucho la atención o como que no tenga eh, tanto valor significativo. En cuanto a las obras de arte, se consideran como obras maestras de todas las épocas, que es importante tomar en cuenta el momento en que se produjeron, y es decir, vincular la obra con el contexto histórico, social y político según el tema desarrollado, de manera que podamos atenderlas, entenderlas, comprenderlas en el marco de su momento. La producción a la vez está relacionada con nuestros propios momentos y darle un nuevo sentido. A lo largo de la historia, el arte ha dado salida a las necesidades humanas de comunicar, compartir y experimentar algunas experiencias subjetivas, como son sentimientos
emociones, sueños, temores, etcétera. Todo esto que se puede expresar a través del arte sobre un soporte, sobre un espacio físico fijo, a la que pueda expresar los diferentes sentimientos, diferentes emociones, sueños, temores, etcétera. Todos estos tipos de sentimientos que pueda darse con respecto al momento que se esté desarrollando, al momento que esté viviendo. Que de otra manera sería imposible abandonar, sin embargo, ha dado que la subjetividad humana ha transformado a lo largo del tiempo. El arte no solo se adopta formas diferentes, sino según épocas, lugares, culturas, sino que desempeña también funciones diferentes, que surgen motivos diversos y satisfacen necesidades específicas. Aquí nos indica pues que el arte se puede desarrollar en diferentes escenas, diferentes temas, diferentes motivos relacionados y que pueden satisfacer necesidades específicas según la época, según el lugar y según las culturas en las que se desea representar. El arte representa objetos ya que existen y construyen otras que no existen abordadas, que no existían. El arte representa objetos ya existentes y construye otros que no existen o que no existían. ¿Qué nos indica esto? Que pues, el arte, a través del arte se pueden representar algo observando, algo que está observando, algo que exista, algo que está en el momento y que desea representarlo a través del arte, a través del dibujo, a través de la pintura, a través de las diferentes áreas, diferentes facetas de las que se puede desarrollar el arte. Y la otra, que se pueden representar cosas que no existen. Estos, en este caso se llama arte, el arte onírico, ya que es el arte de la imaginación. A desarrollar algún tipo de arte, algún dibujo, alguna pintura en forma de la imaginación o en forma creativa. Esto aborda un mundo externo al hombre, pero expresa su visión interior y estimula la vida interna del artista, pero también la del receptor. ¿Ya? Es estimular cuando el artista desarrolla alguna actividad de arte, dibujo, pintura, o en las diferentes áreas, como son la escultura, la arquitectura, el modelado, las manualidades. Todo esto lo hace con la intención de, de, de proporcionar la satisfacción o la emoción en la impresión al momento de que el receptor eh, tenga en su entorno el arte, la imagen. Bien, he pasado por esta evolución en la que comprende el concepto de arte, tanto de la época occidental, que en la época occidental se clasifica o se divide, pues se da en ese momento la clasificación o el orden de las artes liberales y las artes vulgares, en las cuales pues se determinan allí cuáles áreas pertenecen a las artes liberales, cuáles pertenecen a las artes vulgares, y en su evolución se han ido agregando otras o han tenido alguna modificación tanto en su nombre o en su actividad. También en la Edad Media, que se clasifican y se agregan las artes mecánicas.
y se da una distinción ahí entre las artes, como es la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la geografía, la geometría, la astronomía y la música. Y igual está incluida ahí el arte de la medicina. En otro aspecto, el arte en el periodo del Renacimiento empieza a hacerse una distinción entre la bella arte y los oficios como son la belleza, y se da valor al artista, dándose una diferencia entre su actividad artística y la actividad de los artesanos, en este caso, que se consideran como unas artes de carácter superior. En el siglo XVI se considera se consideró que el elemento común de las artes era la armonía. Ahí se le da una distinción, se le va dando un valor al arte, considerando este elemento que es la armonía, la atracción, el momento o la expresión que dé el arte al espectador, tanto en sus armonías, ya sea físicas como de color, o las diferentes presentaciones que se pueda dar. A ver, ahí terminando, una de las constantes que se observa en la historia del concepto de arte es la búsqueda de la belleza. Sin embargo, actualmente el concepto es entendido como aquellos que producen un placer estético. La percepción de la época del arte puede así desencadenar en el espectador efectos que lo desbordan emocionalmente, los cuestionan, lo enfrentan con su realidad y con su deseo. Tenemos entonces que el objeto artístico como manifestación del artista es un contexto determinado que completa en el momento del encuentro con el espectador. La obra creada por el artista es construida de acuerdo en la mirada del espectador. El artista se manifiesta a partir de la obra y esta a partir de los espectadores, que a su vez se manifiesta en la obra. En otro sentido, el objeto del arte constituye un puente entre el artista y el espectador. Es por ello que la experiencia artística se exige la afección emocional del espectador. Si este intercambio se da o se produce o se olvidan los datos del sentido y del intelecto con los importantes, pero aparte emocional también se da en ese entorno, pues, a la expresión del arte, la expresión de las diferentes obras, la expresión de los diferentes temas en los que se represente cada una de las facetas, ¿verdad? Que se determinan en diferentes entornos, después expresar aquí a través de experiencias subjetivas, como son los sentimientos, las emociones, sueños, los temores, y así se determina, pues, el tema o la obra en la cual quiere representar el artista, que es la obra que crea y es construida con una intención de llamar, pues, al espectador esa manifestación en la que se está expresando, acorde al tema que esté dedicándolo, ¿verdad? En este sentido, el objeto del arte constituye un puente entre el artista y el espectador. El arte constituye un puente entre el artista y espectadores o los observadores. Para esto se dan las diferentes exposiciones, las diferentes galerías donde, pues, asisten visitantes con diferentes gustos, diferentes formas de observar o de interpretar una obra artística, una obra de arte.
Es por ello que la experiencia artística exige la afección emocional del espectador. En ese intercambio se produce, pues, y se olvida que los datos de los sentidos y del intelecto son importantes, pero pero que es parte de las emociones, de las expresiones, de los sentimientos que se dedica a cada, a cada faceta del arte según su tema, su actividad, su técnica. Y esto lo es que en un polo debe revertirse en otro, ¿eh? O sea, que se revierte la forma en que se interpreta, la forma en que se desarrolla, la forma en que se observa. El material artístico no habrá funcionado como tal al intentar profundizar en este aspecto íntimo del fenómeno artístico. Algunas personas no pueden expresar el motivo por el cual admiran una obra. Quizás hay algunas personas pues, que le llaman mucho la atención observar una obra, interpretar un tema específico representado en un lienzo, en una pintura, o quizás hay otras que no le atraen, no le llaman la atención y lo pueden dar el odio en ese momento en el que puedan sentirse o verse frente a una obra artística, una obra de arte. Y quizás otras, pues al observar algo aplicado sobre arte, les atrae, les llama la atención y que un simple signo, símbolo, un color, una línea puede representar para él o para ella, para su observador, puede significar mucho, ¿verdad? Un simple color, un simple símbolo, un simple mancha, una simple marca desarrollada sobre un lienzo pueda significar para él o representar para X personas que lo observan diferentes sentimientos o aspectos, experiencias subjetivas. El arte plantea más preguntas que respuestas, ¿verdad? El arte plantea más preguntas que respuestas. Lo que suele ser percibido como algo incómodo en cualquier interpretación parecerá siempre incompleta, pues el sentido último de la obra es provocar experiencias sujetas al instante a través de emociones y sensaciones. El potencial formativo del arte es precisamente esa definición que nos reta constantemente a la búsqueda de respuestas. Si tomamos en cuenta que las obras de arte es la expresión individual única de un creador, pero también es de un momento histórico y de una cultura, ya que condensa las ideas de un contexto social, manteniendo su complejidad en el arte y que puede ser considerado como un puente de comunicación entre individuos que han existido en momentos y culturas diferentes. Bien, esto es relacionado al tema 1 de la unidad 1 y que de aquí pues debemos desarrollar las actividades que les había mencionado, que nos indica acá que de la unidad 1, el tema 1, concepto de arte, que está formado por periodos de evolución, Edad Media, Renacimiento, siglo XVI, siglo XVIII, siglo XX,
de esto, elaborar un mapa conceptual del concepto del arte en la página 8 y 9. Esto se debe anexar al módulo o bien enviar en la dirección correspondiente de la plataforma con su identificación, los correspondientes, sus datos correspondientes, identificado igual con los pasos correspondientes de las actividades. Igual, siguientes actividades, leer el tema que hayan leído, obtener un glosario de 20 términos que le llaman la atención, esto de buscar sus conceptos e ilustrarlos y presentar en la forma correspondiente, ya sea digital, en forma Word, PowerPoint, o en la forma de álbum, presentado correspondientemente en las fechas indicadas. Además de elaborar un dibujo donde se represente para ti, pues lo que representa el arte según los diferentes aspectos, momentos, evolución que hemos mencionado sobre el concepto de arte. Y la importancia del arte en la vida del ser humano, que es donde se investiga la importancia del arte en la vida del ser humano, justifica su respuesta más las ilustraciones. Esto, pues cada una de estas va a estar indicado en los temas y en las fechas correspondientes con la plataforma. Aquí entonces, esto aquí sería el desarrollo de esta unidad, de la primera unidad, del primer tema de la unidad 1, y que seguirán desarrollando correspondientemente cada uno de estos que les haya indicado. Hasta aquí, pues, ha sido un placer compartir este momento con quien pueda escuchar, quien pueda ir desarrollando estas actividades.